La Fundación Nuestro Oxígeno está presentando Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Continuamos en Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio, en diálogo con la doctora Ana María Mesa y este importante tema de las redes sociales, los algoritmos, la privacidad en las redes, la ingeniería social, en fin. Muchos temas muy importantes. Antes de la pausa, doctora Ana María, usted nos estaba poniendo un ejemplo y yo tengo otro ejemplo de algo que me sucedió con una plataforma de pagos a nivel internacional muy conocida que es PayPal. A mí, un buen día me timbró el teléfono, contesté y sonó una grabadora que decía que un movimiento irregular en mi cuenta de PayPal se estaba llevando a cabo en ese instante y que si quería hablar con uno de los agentes para aclarar la situación, presionar el número 9. Pues presioné el número 9 y me contestaron supuestamente, y digo supuestamente porque después comprobé que eso era un fraude, me contestaron supuestamente del servicio al cliente de PayPal. Me hablaron en inglés, yo les dije que yo no hablaba inglés, a manera pues de poder entenderme mejor con ellos, en mi poco inglés que sé, y les dije que yo hablaba español. Pues me pasaron con un agente que hablaba español también. Y esta persona me dijo que era que la tarjeta que yo tenía registrada en mi cuenta de PayPal estaba siendo utilizada para comprar unos tiquetes aéreos en el área de California, en los Estados Unidos, que si era yo quien estaba haciendo esa compra. Y yo les dije, no, yo no lo estoy haciendo. Ah, ya, mire, lo que pasa es que para poder verificar y poder cancelar esa compra, nosotros necesitamos que usted nos dé los 4 últimos números, los 4 últimos dígitos de su tarjeta. Entonces yo le dije a la persona, mire, si usted me está llamando del servicio al cliente de PayPal, es porque usted tiene mi información de la tarjeta que yo tengo registrada allí. Entonces, ¿para qué necesita que yo le dé esa información? No, es para poder estar seguro de que sí es usted y de que sí es el titular de la tarjeta con quien estamos hablando. Yo le di los 4 dígitos, pero se los di errados. No le di los dígitos que eran. Y luego la persona me dice, no, es que no podemos comprobar totalmente. Mire, ¿sabe qué? Voy a necesitar que me dé su número completo de la tarjeta, la fecha de vencimiento y el código que aparece por la parte de atrás como código de verificación. Inmediatamente colgué la llamada porque una compañía de estas nunca exige que uno dé esos datos así abiertamente y menos por una línea telefónica. Y de esa manera suelen suceder muchísimos fraudes. Después pude comprobar que bajo ninguna circunstancia mi tarjeta estaba siendo usada por nadie. Además, porque le tengo el sistema que usted mencionó hace unos instantes, Ana María, la doble verificación. Cuando una transacción se va a realizar, a mí me llega a mi teléfono una activación y eso tengo yo que darle una aprobación para poder que la transacción se realice. Si yo no hago eso, ninguna transacción es posible realizarla. Estos son efectos de la descomposición que se vive en las redes, por un lado Ana María y por otro lado los ciberdelincuentes haciendo de las suyas, y todo esto es basado también en lo que venimos hablando, esta ingeniería social y esta manipulación de masas que viene existiendo en todas las redes sociales, doctora. Claro que sí. Mira, Guillermo, esas acciones que hiciste precisamente denotan una cultura de prevención, porque ya entiendes cómo funciona PayPal, ya entiendes cómo funciona la forma de interactuar con el cliente final, entonces pudiste desde tu cultura y desde tu comportamiento como usuario y como responsable de la cuenta PayPal, pues tomar las acciones de prevención. Pero las personas que hacen, pues normalmente los que caen en un fraude, ojo, no los estamos criticando, estamos reseñando lo que pasa. Em, las personas no se detienen a preguntar. Yo quisiera dejar una, digamos, una frase en este punto antes de continuar y es, pregúntese 2 veces, dude antes de actuar, respire un segundo antes de actuar.
para que usted analice que lo que le está pasando en esa llamada o en ese correo electrónico o en ese mensaje de texto no es más que un fraude, no es la realidad. Ellos que utilizan la presión, la coacción. Entonces, no dejan pensar a las personas y cuando no las dejan pensar y la persona no hace su pausa, ahí se materializa el fraude. Y eso es lo que debemos hacer con todo. Mire, si estamos frente a una imagen falsa, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Cuestionarnos, pensar, ir a buscar sitios oficiales. En 8 días, creo que en un Facebook X, 7 papas distintos nombrados. ¿Cuántas personas interactúan con esa noticia falsa? Muchas. Algunas diciendo, ay, tan bueno el nuevo papa. ¿Por qué no buscan el sitio oficial para saber si es verdad, si ya lo nombraron, si no, si hubo cónclave? ¿Por qué? Porque todo lo queremos rápido. Ahí tenemos que empezar a cambiar el chip. Como Que la cantidad de artistas que asesinan o que matan cada año, doctora. claro, los matan, dicen que una persona es violadora y como las cuentas son falsas, pues no hay a quien judicializar porque no hay a quien individualizar. Entonces, somos nosotros los que antes de compartir una información, antes de creerle a algo que se nos está exponiendo, lo primero que debemos hacer es preguntarnos 2 veces, ¿esto sí será verdad o no será verdad? ¿Dónde puedo verificar esto? Verificarlo y actuar. Pero si actuamos y luego verificamos, nos vamos a dar cuenta que fuimos víctimas de una deepfake o fuimos víctimas de un fraude. Y lo que tú dijiste, Guillermo, es muy importante que dejemos claro, cuando tengamos una cuenta que tenga que ver con nuestros recursos, llámese como se llame, sea de banco, sea de estas plataformas tecnológicas, por favor, leamos el manual de usuario, entendamos de dónde es que nos van a llamar y si sí nos van a llamar a hacer soporte o no, entendamos si nos van a mandar mensaje de texto o no. Pero también se lo quiero dejar a la industria de los servicios financieros. Por favor, cuando ustedes tengan alguna técnica de seguridad, dígansela a su cliente nuevo o a su cliente activo. Hagan campañas de comunicación, porque las personas necesitan saber cómo comunicarse con sus entes que manejan sus recursos. ¿A qué líneas? ¿A qué correos? ¿Cuál es el código del mensaje de texto que realmente es real? ¿Cuáles no? Porque así nos volvemos todos ciberseguros, porque todos nos unimos en pro de saber cuáles son los canales oficiales. Mientras tanto, estamos dando la posibilidad al ciberdelincuente que ataque a los clientes bancarios, porque como nunca les explicamos cuáles son los canales oficiales, la gente cae con cualquiera, aparte de que tampoco nos cuestionamos y vamos dando datos que nunca nos preguntaría un banco. En Internet, tu imagen no es solo tuya, es de todo el mundo. Antes de colgar tu imagen en la web, piénsalo. Doctora Ana María, y qué importante esto que usted menciona porque definitivamente las redes sociales hoy día tienen un impacto profundo en cómo consumimos noticias, pero también se han convertido en vehículos para la desinformación, como usted lo acaba de mencionar hace un momento. Y creería yo que es fundamental, sin lugar a dudas, adoptar como ciertas medidas, como usted lo decía ahorita, pensar antes de actuar, tomarnos el tiempo para también desconfiar en su momento, porque definitivamente debemos cuestionar lo que vemos, porque es un paso clave para evitar caer en la trampa de las noticias falsas o la suplantación de identidad. Y quisiera que profundicemos un poco acerca de cómo vemos la responsabilidad compartida entre los usuarios, pero también las plataformas. Sabemos que debemos estar más informados, que debemos tener mayor responsabilidad, desconfiar un poco más, pero también cuál es la responsabilidad de estas plataformas para que en conjunto podamos cuidarnos y guardar nuestra información.
La primera responsabilidad, Julián, muchísimas gracias por preguntar esto. La primera responsabilidad es que ellos sí nos dejen disponibles las funcionalidades para que nosotros podamos configurar digamos, nuestro perfil de privacidad. Habrá gente a la que no le importa mucho la privacidad y que le guste mucho sobreexponerse. Hay gente a la que no. Nada de las dos posturas es mala. Simplemente es una toma de una decisión de una persona. En ese orden de ideas, pues digamos que la red social tiene la obligatoriedad, primero, de disponernos que la funcionalidad es operativa y segundo, pues tener unos sistemas seguros, ¿cierto? Digamos que resistan ataques de ciberinteligencia, de ciberriesgo, para que nosotros podamos estar tranquilos durmiendo y estar tranquilos de que nuestro Facebook no va a ser hackeado. Porque, ¿qué ha pasado? Y déjeme y permítame en un momentico, digamos, hacer esta remembranza. ¿Qué ha pasado en el tiempo para poder sustentar esta respuesta que estoy dando? Miren, si nosotros recordamos un caso muy famoso de Meta, que fue Facebook con Cambridge Analytica, realmente la exposición de datos fueron casi 87 millones de personas con datos usados sin consentimiento para influir en elecciones como el Brexit o las elecciones de Estados Unidos. Esos datos tuvieron un uso masivo no autorizado con fines políticos. El cómo se dio ese caso es precisamente una violación de la red social a la obligatoriedad que tiene de brindar seguridad a los datos. ¿Por qué lo afirmo? No solo pues porque el caso ya está sentenciado y demás, sino porque cuando yo doy mi autorización de tratamiento de datos, la doy para mi perfil. No había una autorización para que un tercero entrara y pudiera, con analítica de datos, inspeccionar personas para conocer su comportamiento. Eso no está autorizado ni en los términos y condiciones ni en ningún lado. Hoy tampoco. Pero eso fue lo que hizo Cambridge. Es decir, no solo fue utilizar la plataforma para dar noticias, sino además y envió noticias dirigidas a usuarios de corte político. Ahí fue donde estuvo como el problema jurídico para que Cambridge y Facebook fueran sancionados en su momento. Otro tema que hemos tenido y que la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia tomó cartas en el asunto, que es TikTok y los menores de edad en Colombia. Se han abierto investigaciones a la SIC o en Fiscalía también sobre el tratamiento masivo de datos de menores sin que existan garantías, como los exige la Ley de Protección de Datos Personales, que es un seguimiento y una verificación de los padres de lo que está pasando con los datos de los menores. Entonces, la aplicación fue diseñada para interconectar a menores, para que hubiese una forma más interactiva entre ellos, interconectarse y compartir contenido. De todas formas, esta red social recoge información sensible que está siendo usada para fines comerciales y para fines de vigilancia, sin la autorización del menor, sin la autorización de los padres, y ahí ya tenemos un grave problema, porque están extendiendo el uso legítimo de los datos a un comportamiento o a unos usos que no estaban autorizados. Si hoy, y con esto cierro como estos ejemplos, si hoy miramos lo que está pasando con los bots y la inteligencia artificial, hay muchos influencers, muchos ya son automatizados con inteligencia artificial. ¿Y de dónde están sacándose la data? De la que está expuesta en las redes sociales. Entonces hacen grajan de información falsa, influyen en la opinión política, crean bots y crean influencers con inteligencia artificial que le agrade a un sector y van masificando el pensamiento del sector, van masificando el pensamiento de las personas y van generando consensos de supuestas sectas o supuestos grupos políticos cuando no es más que un bot.
Si pretendes que jamás te critiquen, entonces no hagas nada. Jeff Bezos, creador de Amazon. Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. Ana María, pues ¿por qué no hablamos entonces ahora precisamente de lo que son los deepfakes? Precisamente eso hace parte también de la manipulación de alguna manera, ya que la idea de difundir noticias que son falsas, pues es precisamente con el único objetivo de manipular y de manipular de forma negativa a las personas, ponerlas en contra de tal o cual grupo o partido político, por ejemplo. O para no ir muy lejos, últimamente he visto a través de Facebook los anuncios de cantidades de películas que son falsas. Por ejemplo, dicen que van a producir la película de Top Gun 3 o que van a producir la nueva saga de Jurassic Park. Cantidad de películas que si usted busca por internet en las páginas reales de las productoras, de las filmográficas, de todas estas compañías, no hay un solo anuncio que hable de la promoción de estas nuevas películas. E incluso llegan a crear los tráiler de estas películas con imágenes viejas, pasadas de otras películas, y arman un nuevo tráiler en donde crean una nueva historia. Y todo esto son datos falsos, manipulación de masas. Entonces, hablemos un poco, Ana María, de eso, precisamente, de esta parte de los deepfakes y sobre todo, pues que el uso que más se le da es a nivel político, podríamos decirlo, ¿no? Claro, lo primero sea decir, Guillermo, de lo que tú estás hablando y que dijiste casi que el problema y la solución, es que cuando nosotros hablamos de los deepfakes es porque le estamos dando credibilidad a lo que nos llega, pero no estamos cuestionándolo. Entonces, mira, tú lo dijiste muy bien, yo voy y reviso si en la página oficial realmente están anunciando una película o no, si están anunciando una producción o si en la cuenta oficial del artista dice X cosa, pues claro, estamos llegando a lo mismo y es verificar primero. Porque ¿de qué se tratan los deepfakes? Casi siempre lo que hacen es noticias de último momento, cosas que sean, perdónenme la expresión, como un poquito morbosas frente a lo que sería la realidad habitual y no hay alguien detrás que se haga responsable de la información. Cuando usted no tiene cómo identificar quién es el que está publicando la información, ahí ya tenemos que dudar, porque si no hay alguien responsable, podemos estar yéndonos a una noticia falsa. Ay, pero qué pereza tener que estar verificando cada cosa que leo, entonces no le esté dando credibilidad. Léalo y pase de largo. Cuando le interese una noticia y le quiera dar credibilidad, entonces precisamente verifique si es verdad. ¿Dónde? En los sitios oficiales, para que esas noticias falsas no se den. Ahora ustedes preguntarán, ¿y por qué la red social no las bloquea? Miren, para que algo sea bloqueado en una red social, tiene que ser denunciado que realmente es falso y tiene que ser demostrado que eso es falso. Si la gente no se dedica a verificar en las páginas oficiales las cosas, menos tenemos usuarios de red que se dediquen a denunciar perfiles. Porque entonces cuando uno le dice, ve, ¿y por qué no lo denuncias? Lo siguiente a continuación es, no, eso se demora mucho. ¿Qué importa si se demora? Nosotros también somos responsables de ir depurando este tipo de redes sociales. Bloquee esas noticias. No pase simplemente de largo. Bloquee, reporte, diga que es un spam, que es una deepfake, y así la red social interna, administrativamente y legalmente, tiene la posibilidad de revisar esos perfiles y darles de baja. Esperando que Doctora, haya un algoritmo para eso también, ¿no? no, pero sí hay gente detrás, porque ya con todos estos problemas que hemos hablado, incluso empezando por el tema de Cambridge Analytica, los han obligado a tener toda una atención al cliente detrás y que si hay un perfil que realmente te está suplantando, pero tú tienes el tiempo de denunciar y demostrar que tú eres tú, inmediatamente lo deshabilitan. Incluso están recuperando cuentas de WhatsApp que han sido bloqueadas
y han sido instaladas en otros equipos por error del usuario, pero hay que escribir a soporte. Hay que escribir a soporte de WhatsApp, a soporte de Facebook, de Instagram, de la red social que sea y mostrar que usted es el verdadero titular y que lo están suplantando de cara a que esta industria también pueda verificar y eliminar esos perfiles. Doctora Ana María, ya para ir finalizando, lamentablemente pues el tema está súper interesante, pero se nos va agotando el tiempo. ¿Qué podemos decir por último sobre esos casos recientes de uso malicioso de datos en redes sociales? Y dejemos esa reflexión final para que las personas tomemos conciencia, nos cuidemos mucho más en cuanto a todos estos temas tratados el día de hoy. Yo quisiera como dejar unas pequeñas reflexiones que van en torno a quién controla tu pantalla. Realmente hay una red de intereses invisibles que mezclan tecnología, economía, política, pero también tú decides en tu pantalla de qué te quieres informar, qué vas a cuestionar y cuál va a ser tu actuación frente a lo que ves en Internet. Por eso es importante leer las políticas de privacidad, aunque sean muy largas. Por eso es importante verificar todo antes de compartir, porque las deepfake, los fraudes se alimentan es de la información viral, de la coacción, de sabotear y de revolotear a la gente para que la gente caiga, porque eso genera confianza. Debemos educarnos nosotros, pero también educar a los menores en los colegios. ¿Dónde está la cátedra? Siempre lo diré, Juliet, Guillermo. ¿Dónde está la cátedra de ciberseguridad desde preescolar? Eso es más que urgente, necesario y fundamental para que desde que somos menores hasta nuestra vida adulta tengamos una cultura cibersegura. Y sobre todo, asumir que cada que yo le doy un clic a algo en la internet, independientemente si estoy en mi tablet o en mi teléfono móvil o en mi computador y independientemente en el sitio, estoy asumiendo que es una decisión mía y esa decisión me va a traer consecuencias, buenas o malas. Entonces, como es una decisión mía, también tengo que pensar 2 veces a qué le estoy dando clic. Pues muy bien, doctora Ana María Mesa, le damos una vez más las gracias por participar aquí en nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio, para hablar de estos temas tan interesantes sobre la seguridad cibernética. Usted pues ya es conocido por todos, es una gran experta en este tema y seguiremos compartiendo con usted más espacios y más temas que tienen que ver precisamente con esta materia. Una vez más, doctora Ana María, recuérdenos a dónde la pueden contactar nuestros oyentes, sus redes sociales, información general que usted pueda compartir a través de esta emisora. Muchísimas gracias a ti, Guillermo, y a todos. Nosotros tenemos todos nuestros canales de contacto centralizados en el sitio web www.lawtic.com.co. Se lee www.lawtic.com.co. Ahí los esperamos. Pueden encontrar nuestros WhatsApp, nuestros canales de noticias en el grupo de WhatsApp, nuestras redes sociales y obviamente tener un contacto directo con nosotros. Doctora Ana María, pues muchísimas gracias, de verdad estamos muy agradecidos por habernos acompañado en este espacio y por ayudarnos a comprender con tanta claridad los desafíos que enfrentamos en el mundo digital. Gracias por su tiempo, por su claridad y por aportarnos estas herramientas para pensar con mayor responsabilidad nuestras interacciones digitales. Y a cada uno de nuestros oyentes también les agradecemos y les recordamos las redes sociales Facebook e Instagram, Nuestro Oxígeno Oficial, Gaia Tierra Viva y portales web www.nuestrooxigeno.com y www.caliradio.co. También nos pueden contactar al WhatsApp 316-830-6307 y le invitamos a darle like y suscribirse a nuestro canal de YouTube, Nuestro Oxígeno Oficial. A usted también, Guillermo, muchísimas gracias. La vida en nuestro medio, nuestro oxígeno.
Gracias, Juliet. La dirección de Carlos Alberto Ramírez, la asistencia técnica de Oscar Giraldo y Juan Mosquera. El día de hoy, Juliet Mora y quien les habla, Guillermo Aguilar. Gracias a ustedes, amables oyentes, por acompañarnos aquí en Nuestro Oxígeno. La vida en nuestro medio. La Fundación Nuestro Oxígeno presentó el anterior programa.